Hola amigos y amigas, Dios les bendiga. Es un honor para mí una vez más poder llegar a ustedes, un público tan selecto, con una palabra de bendición, de edificación para sus vidas. Hoy continuamos con nuestro recorrido, la segunda parte, lo que Dios pide de nosotros. El pasaje que estamos analizando es Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames y le sirvas de todo corazón. Debido a que existe una gran confusión en muchos cristianos sinceros, que quieren agradar y honrar al nombre de Dios. Sin embargo, se preguntan una y otra vez, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cómo puedo vivir de tal suerte que mis acciones, palabras, actitudes y hechos agraden y honren el nombre santo de nuestro Dios? Bueno, estuvimos analizando los primeros 4 tópicos. Hoy continuamos con el quinto. Dios espera de nosotros o pide de nosotros obediencia a sus mandamientos. En Juan 13, 14 dice la Biblia: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13, 34. Y en Juan 14, 23 dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Este es el mandamiento esencial de la vida cristiana. Dios, en su grande amor y misericordia, nos salvó por gracia. Ahora nuestra relación con Dios se fundamenta en el amor, única y exclusivamente en el amor a Dios. Por eso Él pide de nosotros que nuestras relaciones horizontales se fundamenten en el amor también. Ahora bien, no estamos hablando aquí del amor erótico, del amor comercial que se propaga hoy a través de los medios de comunicación, o de la lujuria que algunos confunden con el amor. Nos referimos aquí al amor ágape, aquel que se expresa en Jesús y que el apóstol Pablo describe de manera magistral en 1 Corintios 13, cuando dice que el amor es sufrido. El amor no es egoísta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, nunca busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Se acabará la ciencia, las profecías, todo se acabará, pero el amor permanecerá para siempre, porque el amor no es solamente un concepto, el amor es un sustantivo. Dios es amor. Jesús vivió en la expresión del amor de Dios. Por eso no simplemente habló del amor, Él encarnó el amor, el servicio, la misericordia. Por eso la Biblia dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Dios puso su vida en Cristo por ti y por mí. Por lo tanto, obedecer a Dios implica amarlo a Él con toda nuestra mente, nuestras emociones y voluntad. Y si amamos a Dios de esa manera, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si vivimos en la expresión del amor de Dios, se eliminan las contiendas, las rivalidades, se eliminarán de una vez por todas, ese ambiente de hostilidad que se vive en muchos hogares. De hecho,
¿Por qué hay guerras, pleitos, contiendas y divisiones en los hogares? Porque el ser humano es egoísta, es orgulloso, quiere dominar al otro, es violento. Pero Dios nos salva en Cristo para que podamos vivir en el amor de Dios. Por eso Él nos pide que obedezcamos sus mandamientos. Amas al Señor, entonces obedecerás su palabra. Y Él nos manda amar. Escucha bien esto. El amor no es opcional. No es un sentimiento de buenas sensaciones. Es un mandato. Dios nos manda amar porque el amor es una elección. Igual que el perdón es una elección, Dios me manda a perdonar. Puedo elegir perdonar o puedo elegir odiar, pero es tu decisión. Y Dios pide de ti, pide de mí, que obedezcamos sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que nos amemos los unos a los otros en la misma dimensión en que Dios nos amó a nosotros en Cristo Jesús. No puedes amar a Dios y aborrecer a tu prójimo, aborrecer u odiar a tu cónyuge. No lo puedes hacer. Si amas a Dios, vas a amar también a tu prójimo, a tu cónyuge. Así es que, mi hermano y mi hermana que me escucha, Dios pide de nosotros obediencia a su palabra. El matrimonio es instituido por Dios. Y por lo tanto, si amamos a Dios, vamos a respetar el vínculo conyugal de acuerdo a los preceptos de Dios. La promiscuidad o el sexo libre no corresponde con el deseo ni el propósito de Dios. Eso tiene que ver con la lujuria y las obras de la carne. La inclinación del ser humano es a la perversión moral, a la degradación moral, a la degradación de sus propios cuerpos, pero no a honrar el nombre santo del Señor. Si amas a Dios, vas a obedecer sus mandamientos. Muchos que hoy hablan del amor, en síntesis hablan de lujuria, de codicia y de toda perversión moral que quieren equiparar al amor verdadero, pero eso no es amor. En sexto lugar, Dios pide que practiquemos la justicia. En Miqueas 6:8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, en este pasaje el profeta Miqueas se ha estado cuestionando qué es lo que realmente le agrada a Dios, qué pide el Señor de nosotros. Ya él se ha hecho algunas preguntas y ha establecido algunos raciocinios. ¿Se agradará al Señor de 10,000 arroyos de aceite? ¿Le daré mi hijo mayor por el pecado de mi alma? ¿Qué es lo que realmente le agrada a Dios? Y Él va a decir: hombre, Dios ya te ha declarado lo que es bueno. Lo que Dios pide de ti es que practiques la justicia, que sea justo. Todo acto de injusticia, todo acto de inmoralidad, toda acción de violencia, de desobediencia es injusticia a los ojos de Dios. Por lo tanto, se nos exhorta a practicar la justicia, a amar, a ser misericordiosos y a humillarnos delante de Dios. En 1 de Juan 2:29 dice la Biblia: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Todo aquel que practica la justicia es un hijo de Dios. Toda persona que practica la injusticia es enemigo de Dios. Así es que todos aquellos que se oponen a la verdad de Dios son enemigos de la justicia de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, el verso 18 lo dice:
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Eso es, mis amados hermanos, todos aquellos que se oponen a los preceptos de Dios, todos aquellos movimientos sociales o grupos de ideología política que están en contra de los estándares de Dios en la Biblia, que se oponen al matrimonio establecido por Dios, que propugnan por nuevos modelos de matrimonio, nuevos modelos de familia, que impulsan nuevos modelos de justicia, son enemigos de Dios. Estos hombres y mujeres pervierten el derecho y la justicia y corrompen la verdad y se alejan del Señor Jesucristo. Eso evidencia el espíritu del anticristo. La Biblia dice que una de las cosas que el anticristo promoverá cuando se manifieste será cambiar las costumbres, las buenas costumbres, pervertir la especie humana, llevarla a rebelarse contra Dios porque se opone a todo lo que viene de Dios. Y hemos visto estos movimientos desde hace mucho rato. Desde el campo de la ciencia y la academia se ha cuestionado la Biblia, se han cuestionado los valores esenciales de la familia, se han cuestionado los valores éticos y justos que la Biblia plantea, y el ser humano ha querido tomar el control de su propia vida y se ha convertido en su propio Dios, rebelándose con Dios. Todo esto implica injusticia, perversión, alejamiento del Señor. Pero bueno, Dios nos manda a practicar la justicia, y voy a hablar desde el punto de vista micro y no solamente macro. Algunas obras de justicia que podemos hacer: por ejemplo, ayudar al huérfano, la viuda y al extranjero. Era el concepto en el Antiguo Testamento. En Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Era la población vulnerable en tiempos del Antiguo Testamento y de Jesús. Hoy quizás los huérfanos, las viudas y extranjeros no son la población vulnerable. Hoy hay otro tipo de población vulnerable: la niñez, los ancianos, aquellos que viven en condiciones de discapacidad, constituyen ese segmento de la población que se conoce como población vulnerable. Por lo tanto, debemos brindarle apoyo a todas estas personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Desde los gobiernos, las instituciones sociales deben proteger y garantizar el bienestar y el desarrollo integral de estas personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Pero algunas obras de justicia, como por ejemplo, perdonar a los que nos ofenden, bendecir a los que nos maldicen, levantar al que ha caído en pecado, animar al desanimado, sanar al enfermo, libertar al oprimido, consolar al que está triste, socorrer al afligido, visitar al enfermo, vestir al que está desnudo, darle comida al hambriento, hablarle del evangelio al perdido y socorrer a los pobres. Todo esto son obras de justicia que podemos hacer. Y la Biblia nos manda a practicarlo. Todos nosotros, a nivel macro y a nivel micro, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, está llamado a practicar la justicia. No podemos excusarnos que quizás no tenemos. La viuda pobre que dio todo lo que tenía, honró al Señor y Dios la bendijo. Dios mandó a un profeta
para que una viuda pobre le diera hospedaje y lo alimentara. Eso es extraordinario. Y ella obedeció la palabra de Dios y Dios la honró porque nunca le hizo falta nada. La palabra de Dios llama a todas estas acciones obras de justicia. En Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Dios vendrá por una iglesia santa y sin mancha, una iglesia que está vestida de lino fino. Ahora bien, esa iglesia vestida de lino fino, que es la novia del Cordero, ese lino fino representa sus acciones justas en esta tierra. Todo aquello que tú y yo hacemos para honrar al Señor, eso ayuda a nuestra vestimenta. Recuerda que cuando Jesús venga, Él les dirá a los de la derecha: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, desnudo y me cubriste. Y ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos de esa manera? Él dijo: cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso, mi hermano y mi hermana que me escuchas, Dios pide de nosotros que practiquemos la justicia. Eso es fundamental. Quiere Dios que tú y yo seamos unos practicantes de la justicia, pero también, en séptimo lugar, pide que andemos en humildad con Dios. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante del Señor. En Isaías 57:15 dice así: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Dios espera que vivamos en humildad. El orgullo es un mal sustituto de la inteligencia. El orgullo te separa y nos separa de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron que quién era el más importante en el reino de Dios, Él tomó a un niño y lo colocó en medio y Él dijo: el que sea como Él, ese es el más grande en el reino de los cielos. Así es que Jesús estaba enseñando que la virtud esencial en el reino de Dios es la humildad. Dios honra a los humildes, enaltece a los humildes, pero a los mentirosos, a los orgullosos los mira de lejos. El primer Adán quiso ser Dios, pero el segundo Adán, siendo Dios, se hizo hombre, y estando en esa condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermano y mi hermana que me escuchas, Dios pide de ti y de mí que andemos en humildad. Por eso el apóstol Pablo dijo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se fijó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre, y estando en esa condición se hizo siervo de todos. Qué bueno cuando tú y yo podemos tener esa actitud, no esa actitud arrogante de figurar, de mostrarnos, no, sino la actitud de siervo, de poder servir a los demás. Esa es la actitud de humildad. Recuerda que para llegar al cielo un principio esencial es ganancia a través de pérdida.
Tenemos que perder para ganar, tenemos que morir para poder vivir. ¿Qué provecho tiene el ser humano si se gana todo el mundo y pierde su alma? Ningún provecho. Por eso, toda arrogancia nos separa de Dios. Todo orgullo nos aleja del Señor. Por eso te invito, mi hermano y mi amigo que me escuchas en esta hora. La humildad es un excelente vestido que ennoblece a los hijos de Dios. Los verdaderos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores se caracterizan por ser hombres y mujeres humildes, que están al servicio del reino de Dios, que no buscan figurar, buscan honrar el nombre santo del Señor. Dile en esta hora, querido Padre, te doy gracias por hablar a mi corazón. Te doy gracias, Señor, por iluminar mi mente una vez más para poder honrarte a ti con toda mi alma. Recuerda esta frase de Charles Spurgeon: nadie tiene más orgullo que aquel que piensa que no lo tiene. Se puede luchar contra la vanagloria hasta pensar y creer que se es humilde. Y entonces la satisfacción de la humildad será precisamente el florecimiento del orgullo a plenitud. Esta frase nos lleva a pensar que estamos tan expuestos a lucirnos y a mostrarnos, y que el orgullo es sutil. Muchas veces nos puede atrapar sin que nos demos cuenta. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor. Dios te bendiga. Amén.